llegamos al punto en la historia de David, donde por los próximos 8 años, David va a estar huyendo del rey Saúl. Literalmente, hermanos, David va a estar corriendo por su vida el resto del libro de primera de Samuel. Quiero dar un poquito de trasfondo antes de entrar en la enseñanza de esta mañana. Como muchos saben, y esto ya lo vimos unas semanas atrás, después que David derrota a Goliat, el pueblo de Israel ve a David ahora como un campeón. Y porque el pueblo ve a David como un campeón, el rey actual, que se llama Saúl, comienza a llenarse ¿de qué? De celos y de envidia hacia David. Vimos la semana pasada la historia de Jonatán y David. Jonatán era el hijo de Saúl, pero era bien diferente a su padre. Jonatán aceptó el plan de Dios para David. Y nos dice en la Escritura, uno de los versículos que vimos la semana pasada, dice, lo amó, ¿cómo? Como a sí mismo. Y si conoce la historia, David y Jonatán crean una amistad increíble. Y lo vamos a ver a continuar la historia. Los celos de Saúl, el rey, llegan al punto donde trata de matar a David, no una vez, sino varias veces. Y no solamente a David, sino que trató de matar también ¿a quién? A su propio hijo. Entonces David, estando en esta situación, reconoce una cosa. No estoy seguro estando cerca de Saúl. Y entonces toma la decisión de huir. Es tiempo de huir del rey Saúl. ¿Sabe? Y voy a tratar de hacer esto durante las enseñanzas de David. Voy a tratar de traer un poquito de los salmos para que podamos entender el contexto de lo que está escribiendo David en los salmos, as parte de su historia. Por ejemplo, lo que vamos a estar viendo ahora con el huir del rey Saúl, lo vamos a ver, podemos ir al libro de Salmos, capítulo 7. Lea el capítulo entero esta semana. De este momento en su vida está escribiendo David en el Salmo capítulo 7. Mira el versículo 1. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Qué lindo, ¿verdad? El poder ver el libro de Salmo capítulo 7 en el contexto de lo que está pasando actualmente en la vida de David. Si usted lee la historia, David en este momento va a acudir a Samuel en un lugar que se llama Ramá. Y cuando estando él con Samuel un tiempo, llega palabra de que Saúl sabe dónde está él, va a ir a buscarlo a él, conoce el lugar donde está él. Él decide ir a otro lugar conocido como Nob. Nob queda más al sur de Ramá. Y es esta visita de David a este lugar llamado Nob que vamos a enfocarnos en el día de hoy. Eso nos lleva a 1 Samuel, capítulo 21. ¿Okay? Puede ir en sus Biblias al capítulo 21 de 1 Samuel. Versículo 1 dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. El tabernáculo de Moisés estaba en esta aldea, estaba en Nob. Y Ahimelech, podemos decir, es el sumo sacerdote o el sacerdote que estaba a cargo del tabernáculo. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ahimelech está sorprendido de ver a David solo. Le estuvo raro ver a un hombre tan importante, ¿verdad? Como David, venir a esta aldea en Judea sin sus soldados o sin cualquier otro. Este es el campeón de Israel. ¿Qué hace él aquí solo? Esto preocupó al sacerdote. Y por eso es que le hace la pregunta en el versículo 1. ¿Cómo vienes tú solo? ¿Dónde está el resto de la gente? Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió. Y yo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Y quiero esta última frase donde dice, yo les señalé a los criados un cierto lugar, les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ok, es lo que está diciendo leer.
Pero ¿qué notamos aquí en el versículo 2? ¿Qué hizo David? Mintió. Y no solamente mintió una vez, sino que miente 2 veces. Primero le dice a él, el rey me mandó a un asunto secreto y usted y yo sabemos que en realidad no es lo que está sucediendo. Y la segunda mentira que vemos en este versículo es que él está implicando de que hay otros con él, cuando en realidad no hay nadie con él. Al considerar la situación en la cual está David, muchas personas dirían, bueno, entiendo por qué David miente y podemos excusar las mentiras de David, o otros quizás puedan simpatizar con la situación en la cual está David. Pero como vamos a ver la semana que viene, en parte 9, esta mentira, como todas las mentiras y como el pecado en nuestras vidas, va a llevar graves consecuencias. Estoy hablando un poquito de lo que vamos a estar viendo la semana que viene. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Este es David hablando con el sacerdote. Dame 5 panes a lo que tengas, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Versículo 4 dice, no tengo pan común a la mano. Y el sacerdote le dice a David, lo que tengo es pan sagrado. En el tabernáculo había una mesa. Y en esta mesa había lo que se conocía como los panes de la proposición. Este pan tenía un significado importante en los rituales del tabernáculo y no voy a entrar en estos detalles. Ya más adelante en este año vamos a hacer una serie en el libro de Levíticos y vamos a poder entender un poquito más de todo esto. Pero tomemos solamente en el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Como todo lo demás en el tabernáculo, este pan ¿era qué? Era sagrado o era considerado santo. Este pan tenía que estar fresco. Y lo que sucedía con el pan que se quitaba, ¿le pertenecía a quién? Le pertenecía a los sacerdotes. Ellos tenían el derecho a ese pan. Vamos a ir al libro de Levíticos. Vamos al principio de la Biblia, el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 9, para que veamos. Dice, y está hablando acerca del pan de la proposición. Y será de Aarón y de sus hijos, los sacerdotes, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Está establecido en el libro de Levítico que ese pan, cuando ya se quitaba de la mesa, se ponía el pan fresco, le pertenecía a los sacerdotes. Pero David viene al tabernáculo con hambre. Y lo que sucede es esto, cuando vemos la historia, Ahimelech considera cuidadosamente la condición de David y también considera la condición de estos jóvenes que no existen. Y le da a David lo que no le pertenece a David. Cuando leí la historia y me puse a meditar un poquito más profundo en esto, la palabra para mí que describe la acción de Ahimelech, cuando pensé, dije, veo compasión. Y esta compasión no solo proveyó pan para David, sino que proveyó pan. ¿Qué tipo de pan? Pan sagrado. Versículo 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Sabía por allí alguien que tenía conexión con Saúl, cuyo nombre era Doeg. Aquellos de ustedes que estén buscando un nombre para su niño, Doeg. Edomita, el principal de los pastores de Saúl.
Y de este hombre, Doeg, vamos a estar hablando la semana que viene. No voy a hablar mucho de esto. Si quiere conocer el chisme de Doeg, venga la semana que viene. Pero vamos al 8. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey, nuevamente mintiendo, era apremiante. El sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al cual tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Tómala. Porque aquí no hay otra sino esa. ¿Y qué es lo que dice David? David dice, ninguna como ella, dámela. Vemos la historia y David no tenía comida y Ahimelech provee pan. David no tenía una espada y ¿qué es lo que hace Ahimelech? Le provee la espada de Goliat. La misma espada que usó David cuando vimos unas semanas atrás y cortó la cabeza del gigante. Y yo quiero que usted tome en cuenta y considere la descripción que David da a esta espada. ¿Qué dice él? Ninguna como ella. En esta situación tan incierta de David, David fue al lugar correcto. Fue al tabernáculo. Fue a la casa de Dios. En las palabras del teólogo Eugene Peterson, David vino al lugar santo hambriento e indefenso. Se fue lleno y equipado. ¿Sabía usted que en la Biblia ambos, el pan y una espada, simbolizan ¿qué? La palabra de Dios? ¿Usted sabía eso? Al considerar las descripciones de la historia en 1 Samuel, pan sagrado, una espada como ninguna otra. Al leer esto vemos claramente una ilustración de la palabra de Dios. Sagrada y ninguna como ella. Y así como David, hermanos, todo creyente necesita un lugar para ser alimentado y para ser equipado por la palabra de Dios. Y esto me trae al tema central de la enseñanza hoy. La iglesia local y su importancia vital en la vida de cada creyente. Tengo aquí un punto para ustedes en la pantalla. El propósito principal de la iglesia local es alimentar y equipar al creyente por la palabra de Dios. Mira las palabras de Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en entretener. Ocúpate en hacer sentir las personas bien. Ocúpate en tener a todo el mundo bien cómodo. Ocúpate en entretener y mantenerlos activos. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero porque muchos han perdido de vista este hecho o han perdido de vista esta verdad, la iglesia local ha perdido su importancia hoy en día. Mire, analicemos las tendencias de muchos cristianos hoy en día. Y al ver esto vamos a ver claro el punto que quiero hacer. En una encuesta que se hizo recientemente por Pew Research Center, encontraron que en esta última década, del 2009 al 2019, aquí en los Estados Unidos, el índice de asistencia a iglesias ha disminuido en gran manera. En realidad, las estadísticas muestran que más americanos, personas que viven en este país, asisten a iglesias varias veces o una vez al año. Son más esos que los que asisten a iglesias frecuentemente. Increíble. Veamos otra tendencia en los cristianos de hoy en día. Estamos enamorados de conferencias.
Estamos enamorados de eventos. Estamos enamorados de entretenimiento. Vamos tras pastores famosos, autores famosos, músicos famosos. Vamos escuchando toda enseñanza a través de los medios sociales, en YouTube. Vamos brincando de iglesia en iglesia. Y hermanos, no piense mal. Muchas de estas cosas pueden ayudar. Pero todo esto es complementario. No son el medio principal establecido por Dios para alimentar y equipar al creyente, hermanos. El plan principal de Dios siempre ha sido y siempre será la iglesia local. Lea su Nuevo Testamento. En las Escrituras, con respecto a reuniones y participaciones fuera de la iglesia local, no hay ningún mandato, cero. Pero con respecto a la participación y reuniones en iglesias locales, tenemos un mandato claro. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Quiero que se enfoque en la frase no dejando de congregarnos, y subraye la palabra congregarnos. El Nuevo Testamento fue escrito, ¿saben qué lenguaje? En griego. La palabra que se usa, no la voy a decir, ¿okay? Porque todavía estoy practicando mi griego. Para congregarnos, en el contexto original, ¿sabe lo que significa? Reunirse en un solo lugar. El pastor Paul Washer lo pone de esta manera. Descuidar la asamblea local y su prosperidad, no material, su prosperidad espiritual. Es descuidar el plan más grande de Dios para revelar su gloria en la tierra. Mientras estudiaba, vi el comentario del teólogo John Gill. Y si usted no sabe quién es, no Gilberto, John Gill, este es otro, pastor y teólogo inglés durante el siglo XVIII. En realidad fue pastor de la iglesia donde pastoreaba el pastor Charles Spurgeon antes de Spurgeon. Cuando escribe su comentario acerca de Hebreos capítulo 10, versículo 25 específicamente, esta es la definición que él le da a congregarnos. El acto de reunirse en un lugar específico para atender la adoración de Dios, su palabra y sus ordenanzas. Y ahora continúa el comentario, lo voy a compartir, lo tengo aquí para que lo puedan leer ustedes. Es deber de los santos reunirse para la adoración pública a causa de Dios. Es el centro y el propósito. Quien lo ha nombrado, quien lo aprueba y cuya gloria es el propósito por el cual nos reunimos en la iglesia local. Añade él, a causa de los mismos santos, y cuando está hablando de los santos, no está hablando de los santos, otros santos, está hablando de cristianos, creyentes, para que sean deleitados, refrescados, consolados, instruidos, edificados y perfeccionados. Todavía más allá, al no creyente. Y a causa de los demás, para que sean convencidos, convertidos y llevados al conocimiento y a la fe de Cristo. Y después termina él su comentario en este versículo. Y en imitación, ¿a quiénes? A los santos primitivos, a los creyentes primitivos, a nuestros hermanos en el Nuevo Testamento. Yo te hago una pregunta a ti en esta mañana, ¿qué tú haces aquí? Porque muchos van a la iglesia, pero no pertenecen a una iglesia. ¿Sabe cuál es la definición de espectador? Gracias por preguntarme porque la tengo aquí. Espectador, uno que asiste a un espectáculo público. Es triste ver que la iglesia en estos tiempos ha venido a ser un lugar para espectáculos públicos. Y por eso muchos creyentes lo que hacen es buscando el próximo mejor espectáculo. Y en realidad lo que están haciendo, están alimentando sus propias preferencias
están alimentando sus propios deseos y están alimentando su propio ego. Esta no es la imagen que nos da y nos pinta la Biblia de la iglesia, hermanos. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 20, léalo después. Nos da una historia increíble de cuando Pablo se está despidiendo de los líderes en la iglesia en Éfeso. ¿Ok? Y es increíble este momento donde están ellos. Él le dice a ellos, esta es la última vez que yo los voy a ver a ustedes. Jamás me van a ver, esta es la última vez. Lea la historia, pero quiero que vayamos al versículo 28. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, hablando a los líderes, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Espérese. So, él está hablando a ellos de cuidar a un rebaño. ¿En dónde? En una iglesia, en un lugar local. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El modelo bíblico, hermanos, es claro. Un grupo de personas, un rebaño, bajo el cuidado de pastores y líderes locales. Déjeme mostrarle. Primero, líderes bíblicos. Líderes como los manda, y aquí ustedes que son líderes en nuestra iglesia y pastores, pongan atención. Líderes como nos manda 1 Timoteo capítulo 3. Líderes como nos manda Tito capítulo 1. Líderes que vivan vidas dignas de imitar. Líderes que enseñen la verdad pura y sin comprometerla. Líderes que genuinamente estén preocupados por las almas del rebaño. Las palabras de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, le dice él que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y sabe cuando él está escribiendo, Pablo le escribe a Timoteo, este capítulo 4, está implicando hacer esto con aquellos que están bajo su cuidado. Esa es la primera parte. La segunda parte de este modelo bíblico está el rebaño. Un rebaño bíblico. Y un rebaño bíblico es un grupo de personas que han sido redimidas. Un grupo de personas que están redimidas, están en el mismo lugar. Está hablando de este rebaño, un rebaño bíblico, son personas sometidas al evangelio. Personas que están dispuestas a ofrecer sus vidas en servicio a otros. Y personas que están pidiendo y buscan ser pastoreados. Como David, buscando ser alimentados y buscando ser equipados. Pero hermanos, ¿cómo podemos nosotros pastorear al que no pertenece al rebaño? Quiero darle mi definición de pertenecer. No es el simple hecho de asistir a una iglesia, es un compromiso con esa iglesia local. Es una participación activa, es una devoción a la iglesia local. Eso es pertenecer. El autor del libro de Hebreos, capítulo 13, lo pone de esta manera. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provecho. Quiero tocar en 2 puntos en esta porción bíblica. La primera, si no existiera un requerimiento bíblico de pertenecer a una iglesia local, entonces, ¿por qué el autor de Hebreos dice obedeced a vuestros pastores? ¿Y por qué dice sujetaos a ellos? Si consideramos esta porción bíblica, es obvio. Habla de pastores y habla de líderes locales. Número 2, segundo punto es, ¿de quién dará el pastor cuentas?
¿El pastor dará cuentas de la iglesia a un bloque de aquí? ¿Estará dando el pastor cuentas de la iglesia en Florida? ¿Estará el pastor local dando cuentas de la iglesia en Egipto o en India? De ninguna manera, hermanos. Daremos cuenta, líderes en Emmanuel, por el rebaño de la iglesia local. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero así también la Biblia manda que el rebaño local obedezca y se sujete a sus pastores locales. No hacer esto, hermano, es vivir contrario al modelo bíblico. Es vivir contrario a lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Y le digo una cosa, hermanos, no someternos al plan y al diseño de Dios es un problema de obediencia. Mi oración es esta, hermanos. Primero hablo a nuestros líderes. Mi oración es que nuestros líderes siempre estén dispuestos. Dispuestos como Ahimelech. Dispuestos a alimentar y dispuestos a equipar a nuestra iglesia local por la palabra de Dios. Que vivamos vidas dignas de imitar. Que enseñemos la verdad en toda su pureza. Y que haya una preocupación genuina en nuestros corazones por las almas de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y yo también oro hermanos, que ustedes se comprometan a su iglesia local. No siendo espectadores, sino siendo participantes activos, sometidos por completo al evangelio, ofreciendo sus vidas al servicio de otros y buscando ser pastoreados por aquellos cuales Dios ha puesto delante de ustedes. Este ha sido el plan, este ha sido el diseño perfecto de Dios. La iglesia local es vital para tu vida cristiana. Dios te ha traído a este lugar, a Emmanuel, así como ha traído a muchos a sus otros lugares y iglesias locales que enseñan la verdad y tienen líderes bíblicos, así como la palabra nos enseña. Los ha traído a ustedes y ha traído a ellos a sus lugares locales para ser alimentados, para ser equipados, para que crezcan. Nuevamente te pregunto, ¿qué haces aquí? ¿Es tu iglesia local importante para ti? ¿Tan importante que la ves como el medio principal que Dios ha traído a tu vida para alimentarte y para equiparte? ¿Valorizas a tus líderes? ¿Buscas ser pastoreado por ellos? ¿Estás tú comprometido al lugar donde Dios te ha puesto? Esas son las preguntas. Y ten mucho cuidado porque la respuesta de cada una de estas preguntas dará evidencia del sentir en tu corazón hacia la iglesia local. Eso piénsalo bien. Y al contemplar y al pensar en esta enseñanza de hoy, les pido que hagan una cosa, que mediten en estas palabras que voy a compartir con ustedes del pastor David Platt. Él dijo, si dices ser seguidor de Cristo, te animo a que consideres tu compromiso actual con la iglesia local. Y quizás usted piensa, bueno, pastor, estamos sometidos a la iglesia universal. Yo no estoy hablando de la iglesia universal, estoy hablando de la iglesia mundial, siendo Cristo la cabeza. Pero obviamente, el plan y el diseño perfecto de Cristo ha sido que un rebaño busque ser pastoreado en una iglesia local
donde pueda ser alimentado, donde pueda ser equipado.